Lección 7. La causalidad en la teoría de la conducta. Y en la teoría de la tipicidad. Objetivos de la lección. En esta lección, de frontera entre las teorías de la conducta y de la típica, analizamos la causalidad. Presupuesto de la responsabilidad penal en los delitos de resultado y elemento definitorio del comportamiento para gran parte de las corrientes penales durante el siglo X y aún en la actualidad. Comenzaremos por definir su concepto y naturaleza, en todo caso ontológica pero no necesariamente mecánica, fijando sus límites tanto en el ámbito físico como en el sociocultural. Tras ello acotaremos su significado práctico como fuente de responsabilidad penal. Venientemente. Relativizando el denominado dogma causal y delimitando con relevancia, y su significado sistemático lugar que la causalidad, determinando el ocupa dentro del sistema del delito, en algunos casos. Como elemento de la acción o la omisión y en otros como requisito de la tipicidad. Fijado su lugar sistemático -0 mejor, sus lugares más sistemáticos, analizaré los distintos métodos elaborados para comprobar su existencia y las dificultades que plantearon los recurrentes intentos de solucionar problemas propios de otros elementos del sistema del delito en sede de causalidad. Naturaleza. El primer previo objetivo a cualquier pues. Valoración. Que el lector conozca un elemento que, con la terminación de la responsabilidad, conserva un importante papel en la de penal aunque sin suponer necesariamente la existencia de esta. Pero no menos importante es que el análisis que sigue se extraigan consecuencias sobre el sistemático de cada una de trascendencia de un correcto tratamiento. Las problemáticas que se plantean en el análisis del delito. Como reflejo de esta última afirmación, a lo largo de la presente lección es preciso que el lector tenga en cuenta que nos encontramos en un nivel previo al de la atribución de habrán de ser valorados responsabilidades. Los resultados que obtengamos aun cuando entremos en la esfera es lo mismo causalidad que responsabilidad. Propiamente jurídica, no. El concepto y límites de la causalidad. Comenzamos esta lección definiendo la causalidad y deteniéndonos en el alcance de dicha definición, frecuentemente asociada a una visión mecánica de la realidad pero que, como vamos a ver, está dotada de unos límites más amplios. 1. Concepto y naturaleza de la causalidad. En su parte general del derecho penal Welsal, uno de los principales críticos del concepto causal de acción, aceptaba sin embargo la visión de la causalidad sobre la que se construía aquel y concedía un papel central en el modelo finalista de la conducta, como eje sobre el que ejercer la dirección final de la acción. En sus palabras, el concepto de causalidad no es un concepto jurídico, sino una categoría del ser. Tampoco es una mera relación lógica, ni mucho menos imaginada, entre varios acontecimientos, sino la ley de sucesión, no perceptable, pero mentalmente captable, del acontecer real y es, por ello, tan real como el acontecer mismo. También el derecho tiene que partir de ese concepto ontológico de causalidad, si bien no todos los cursos causales son también jurídicamente relevantes, punto. Podemos aceptar esta definición sin salvedad alguna, la causalidad aparece como la ley de la sucesión interfenoménica y se presenta como un concepto ontológico, común a todas las ciencias. Se da en un plano valorativo, neutral, previo al de su consideración por cualquier norma, es pues un compeo ese olido sobre el que operar las valoraciones propias del derecho penal. 155. La última. Llamada de. Pero quizá por ello es especialmente importante. De un nexo causales. Atención de WLZL, solo una vez verificada la existencia de. Posible analizar si resulta jurídico penalmente relevante o no, ese no posterior en el que entrarán en juego valoraciones estepla propias de los sistemas de referencia penal. La causalidad y se mueve por distintos tanto en un previo al de la atribución de plano responsabilidad y no siempre deriva en esta. 2. Alcance del concepto de causalidad, causalidad en el narcofísico. Natural y causalidad en el ámbito sociocultural. Como heredero del causalismo, el concepto adoptado asume su visión mecánica de las relaciones causales. De ahí que su alcance se haya visto trado por la perspectiva naturalista propia de la concepción clásica del delito, que fue asumida por gran parte del finalismo y pasó a otras corrientes de pensamiento. Por ello es común la idea de que la causalidad se mueve exclusivamente en el campo físico-natural. Esta visión supone sin embargo una importante limitación habida cuenta de que la realidad de la que participa el derecho no es simplemente física sino fundamentalmente social y cultural. En efecto, es claro que existen ciertas situaciones en las que la natural zeta material de las cosas nos indica la existencia de una relación lógica, necesaria, natural, entre dos fenómenos. El círculo formado por este tipo de procesos comprende los incontestables casos de causalidad en un marco físico-natural. 7.1. En el campo penal se ilustra comúnmente este ámbito por la situación típica del delito de homicidio por acción. El sujeto activo dispara su arma. La bala se aloja en un órgano vital de la víctima y ésta fallece. No resulta aventurado afirmar que esta situación típica se encuentra de un modo más o menos velado tras una gran parte de las construcciones sistemáticas del delito, constituyendo una auténtica rémora en el análisis. Pero en ciertos supuestos, en absoluto extraordinarios,
el entendimiento externo del comportamiento no nos permite aún conocer el contenido, el significado de la conducta humana, no meramente mecánica, que se encuentra tras ellos. 7.2. Así ocurren casos como los que se encuentran tras los delitos de injurias y calumnias o las estafas, que no pueden ser entendidos con una interpretación mecánica de las conductas que se encuentran en su base. Tal conclusión no solo es válida en relación con la comprensión del comportamiento en su conjunto, sino que es posible y necesario extenderla a sus 156 caracteres individuales y, por tanto, en concreto y con una significación especial al análisis de los procesos causales subyacentes, cuya existencia solo puede ser entendida con plenitud desde la introducción de ciertos sistemas de valores que se alejan de su concepción mecánica, junto a la tradicional infísica de la causalidad, aparece un nuevo campo cero que entronca y social y cultural en la que se desarrollan los acontecimientos con la realidad. Con ello no se rompe el concepto de causalidad como ley de la sucesión interfenoménica, sino que se precisan los distintos modos en que puede configurarse ese sustratorial que, según Belsel, caracteriza a las relaciones causales y que se cita en un nivel previo al del análisis de su relevancia jurídica. En definitiva, no se produce fractura alguna en el seno del concepto de causalidad, pero es conveniente precisar que ésta puede asentarse sobre estructuras de distinta naturaleza. 7.3. Acudiendo al ejemplo de las injurias, solo la introducción de elementos valorativos, que hagan referencia a su concreta relevancia social, permite comprobar que unas determinadas declaraciones lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Art. 208 cp. Únicamente el empleo de parámetros inequívocamente valorativos puede servir de base para la determinación de un resultado de este tipo. La dignidad no representa objeto material alguno sobre el que operar de un modo mecánico y, sin embargo, puede sufrir mermas de muy distinta consideración. Lo mismo podemos decir del delito de estafa. Tampoco resulta posible sustraernos al empleo de elementos de carácter normativo para establecer si se ha utilizado engaño bastante para producir error en otro. Art. 248 cp. Según el marco sociocultural en el que se desarrollen los acontecimientos y los concretos sujetos involucrados en ellos, un mismo comportamiento producirá unos efectos u otros. Hay algo que distingue los nexos de unión presentes en los anteriores ejemplos de los cursos de carácter mecánico que generalmente se sitúan bajo el manto del pensamiento de la causalidad. La situación viene no solo con sino que está abiertamente determinada por procesos de distinta naturaleza, relativos al ámbito social, cultural, en el que se desarrolla el comportamiento causante y su reflejo en la esfera individual. Por ello, a este tipo configuraciones de la causalidad, podemos denominarlas de causalidad un marco sociocultural. En este ámbito resultados y relación de causalidad son absolutamente objeto con anterioridad y con independencia de la aplicación de un conjunto de normas con el objeto de comprobar su concurrencia, son previos. Tal comprobación, su naturaleza es, por tanto, prejurídica, ontológica. No obstante, el hecho es que solo el desarrollo de la conducta en el seno de un determinado sistema de referencia, este sí de carácter valorativo, ha posible dado la aparición del resultado. Se trata de elencos de valores interiorizados por el individuo y la comunidad que dotan de sentido a la conducta humana. Puede llamar la atención que caractericemos como ontológica a la causalidad. Así entendida, sin embargo, la vertiente social del comportamiento humano aparece ya como elemento fundamental de la realidad en la obra de Belsel. Utilizando sus propias palabras, la realidad que se encuentra en la base del derecho es la realidad de la vida social que se da en la conducta práctica. Ciertamente desde el punto de vista de ciencias naturales contiene algunos elementos subjetivos, pero, por otra parte, muestra estructuras que no pueden ser incluidas en el cuantitativo mundo de las ciencias naturales. La realidad práctica de la vida es infinitamente más rica que el ser científico natural. En definitiva, el pensamiento de la causalidad muestra una fractura, no en cuanto a su significado básico como real correlación entre distintos fenómenos, sino en cuanto a la naturaleza material de las estructuras que le sirven de base. El ser humano no solo se interrelaciona con el medio circundante a través del manejo de cursos mecánicos, sino también aprovechando determinadas estructuras y consideraciones socioculturales. Se trata del inevitable reflejo de su condición como ser esencialmente social en la trascendencia de sus comportamientos. De la anterior argumentación se deduce que los modelos causales de la caracterización del comportamiento humano, incluyendo aquí a gran ya de la corriente finalista, debido a su cientificismo, abandonan el análisis de las características de hacer y omitir antes de agotarlo en todos sus matices, lo que equivale a abrir la posibilidad de que resulten erróneos en la medida de que son incompletos. Revisando sus conclusiones, es claro que desde el punto de vista científico o natural, las acciones conllevan el manejo de cursos causales que pueden desembocar en resultados externos, de modificación de la situación praxis.
Tenté, mientras, en las conductas omisivas no es posible apreciar relación material alguna con cambios en el mundo exterior. Los nexos causales, físico, naturales, son ajenos al mundo de la omisión. El no actuar se caracteriza por no intervenir en la configuración precisamente por su intrascendencia física, por causal material del mundo exterior. Es decir, la nada física tiene vetado y el sí. Mino de la causalidad en el mundo físico, estamos pues ante plasmación del clásico principio ex nihilo nihil fit de la nada, nada surge. Pero completando el análisis de los fenómenos causales con la vertiente sociocultural de la causalidad, radical diferente. En ese ámbito no existe una sí entre proceder activo y omisivo. Si una conducta activa puede producir efectos que solo correctamente entendidos introduciendo las bases valorativas de un concreto ámbito diaval sociocultural, nada se opone a que una omisión pueda causar auténticos resultados que a su vez sean susceptibles. Nes dice objeto de valoración desde los más variados prismas, entre ellos el del derecho penal. Cuando hablamos de la producción de efectos en una esfera valorativa cual hubiera, lo fundamental es que el ser humano lleve a cabo una manifestación, sea asertiva o sea omisiva, con la que exprese su posición con respecto a su entorno próximo. Y que tal manifestación sea percibida de uno u otro modo por elementos sensibles del sistema receptor, de esta manera, se hace posible conectar la conducta omisiva con un cambio producido en dicho sistema. 7.4. En el marco de una recepción diplomática, los miembros de la delegación de la República de G se cruzan con el cónsul del Reino de los diplomáticos de saludan y obtienen por respuesta al silencio del representante de tal conducta produce graves efectos en las relaciones de ambos estados. El omitente con su impasibilidad buscaba precisamente dicho resultado. Agustín Bepe, aquejado por una fuerte depresión, deja de comunicarse oralmente con su hija de 3 años, encargándose exclusivamente de su nutrición y limpieza. Tras un año de silencio se comprueba que la menor ha sufrido graves secuelas psicológicas. Véase también el ejemplo 6 y 15. La causalidad no es por tanto una nota exclusiva del comportamiento activo, las omisiones pueden tener trascendencia causal en el ámbito socio cultural, el planteamiento, correcto desde un punto de vista físico-natural, de la omisión es la nada y por tanto no puede causar modificación física al una pierde radicalmente su validez al aplicar el punto de vista de su significado social. Por ello, el sólido principio ex nihilo nihil fit no queda comprometido por la aceptación de causalidad en determinados casos de comportamientos omisivos. Desde tal perspectiva, no es asumible que la omisión sea la nada. El comportamiento omisivo es, ciertamente, la nada mecánica, pero en ningún caso la nada social. En este ámbito, debido a su contenido positivo, puede provocar modificaciones en el entorno sociocultural en el que se verifica. En definitiva, no solo las acciones tienen eficacia causal, también algunas omisiones. El nexo causal así configurado le vendrá dado al intérprete penal y deberá ser el núcleo de su comprobación y posterior análisis. Y trascendencia de la causalidad, significados. Práctico y sistemático. Una vez definida la causalidad y perfilados sus límites, es preciso que nos detengamos a concretar su relevancia práctica y sistemática. Esto es, CU y es su papel tanto como requisito de la responsabilidad penal como dentro de la estructura del delito. 1. El significado práctico de la causalidad, la crisis del dogma causal. Gran parte de las argumentaciones que desarrollamos durante la lección anterior hacían referencia al papel de la causalidad entre los elementos de la conducta humana. Causalistas y finalistas hacen girar total o parcialmente sus modelos de comportamiento en torno al sólido eje de la causalidad. No es fruto del azar. Durante mucho tiempo el establecimiento de la responsabilidad penal descansaba una parte fundamental de su peso sobre el denominado dogma causal. Los delitos eran entendidos como causación de la lesión de bienes jurídicos. La constatación de una relación de causalidad aparecía como requisito imprescindible para la imposición de una pena. Por ello no es de extrañar que el primero de los conceptos de conducta que la analizamos se denominara concepto causal de acción y descansara sobre causalidad, que pretendía extender a los parte el modelo comportamientos omisivos. Rawls, finalista de la acción, cuyas líneas generales hemos asumido, sigue siendo deudor del pensamiento causal mientras la finalidad se entienda como capacidad de manejar los cursos causales hacia un fin. Mente. Sin embargo, hace décadas que el dogma causal entró en crisis. Paulati se ha encausado el desbordado papel que había llegado a ocupar la causalidad, o más exactamente la determinación de una relación de causalidad, en el ámbito de la responsabilidad penal. Todo ello en dos sentidos. En primer lugar, se ha puesto de manifiesto que la existencia de una relación de causalidad no es requisito de la imprescindible para el establecimiento responsabilidad penal. No se precisa la concurrencia de una relación causalidad en los supuestos de tentativa o en los delitos de simple actividad, aunque las conductas que les sirvan de base supongan la de utilización factores causales.
Y tampoco es posible encontrar una relación de causalidad en los delitos de omisión por omisión. O de omisión no causal y resultados regulados expresamente, todas ellas formas pura, ni en los de comisión por delictivas que estudiaremos en las lecciones siguientes. En todos estos casos, existe responsabilidad penal al margen de una relación de causalidad que la fundamente. Pero por otra parte, se ha insistido en relativizar el papel de las relaciones de causalidad en aquellos casos en los que concurren. Causalidad no es ya la responsabilidad. Existen relaciones de causalidad jurídico-penalmente relevantes y otras que no lo son. La comprobación de la existencia de una relación de causalidad entre una conducta y un resultado aún no es suficiente para predicar de ella su tipicidad. Precisamente en sede de tipicidad será objeto de un análisis que determine su relevancia jurídica, la denominada imputación objetiva. 2. La causalidad en el sistema del delito, causalidad como elemento de la conducta y como elemento del tipo. Ya desde una perspectiva puramente sistemática hemos de señalar que a pesar de la insistencia por situarla en el ámbito del comportamiento, lo cierto es que partiendo de los conceptos de acción y omisión que hemos asumido en la lección anterior, la causalidad no siempre será parte de la conducta. En efecto, una teoría de la conducta finalista como la que seguimos supone que tanto en el caso de las acciones como en el de las omisiones que produzcan efectos en la esfera sociocultural, el resultado pertenecerá a conducta únicamente cuando esté integrado en la voluntad de realización del sujeto. Ello ocurrirá así en los delitos dolosos pero no en los imprudentes, en los que por definición el resultado no está abarcado por la finalidad y por tanto es una consecuencia meramente causal de la conducta, exigida en su caso para la perfección del tipo. Por ello podemos decir que la causalidad aparece en unos casos como elemento de la conducta y en otros como un requisito del tipo de lo injusto. 3. Las teorías de la causalidad. La causalidad no es pues un elemento indispensable para la atribución de responsabilidad penal, no obstante conserva un papel central en numerosos supuestos, de ahí la importancia de establecer un sistema válido que nos permita su determinación. Han sido varias las teorías formuladas con este objetivo. 1. La teoría de la equivalencia de las condiciones y la fórmula de la conditio sine qua non. Sin perjuicio de que en el siguiente apartado estudiemos y acabemos por rechazar otras propuestas, podemos ya decir que la teoría que explica de un modo más convincente la causalidad y que sirve de base con la que urra para comprobar concreto nexo causal es la teoría de la concurrencia de un concreto. La equivalencia de las condiciones. L1. El planteamiento de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Formulada a mediados del siglo XIX por el procesalista austriaco Heu. Y desarrollada y difundida por el penalista alemán Bonbury, la teoría de la equivalencia de las condiciones establece que todo resultado es consecuencia de una multitud de condiciones siendo todas ellas, desde una perspectiva causal, equivalentes. La traducción práctica de esta idea es que no cabe hacer distinción alguna entre causa y condición, todos los fenómenos que contribuyen a la producción del resultado tienen la misma eficacia causal. Desde esta perspectiva son igualmente importantes, igualmente necesarios. Y es que el concepto de causalidad es un concepto ilimitado, los acontecimientos se suceden en el tiempo y en el espacio sin que sea posible establecer diferencias valorativas desde esa perspectiva causal. Esta afirmación, que puede causar cierta sorpresa, se entenderá perfectamente si en la formulación de la teoría de la equivalencia subrayamos el adjetivo causal y recordamos que cuando hablamos de esa causalidad nos encontramos en un plano previo al de cualquier valoración y, en concreto, al de cualquier valoración jurídico-penal. Las múltiples condiciones que intervienen en la producción de un resultado pueden tener muy distinta consideración dependiendo del punto de vista desde el que se las observe, pero si nos circunscribimos al de su eficacia causal, esta es la misma. 7.5, y así, como veremos cuando estudiemos las distintas formas de intervención en el delito, no tiene la misma consideración penal la contribución de un cómplice a la consecución del resultado delictivo que la del autor. No hay más que señalar que en principio al cómplice se le impondrá la pena inferior en grado a la del autor, art. 63 CP. Sin embargo, desde un punto de vista causal, determinantes de la producción, las intervenciones de ambos son igualmente del resultado, que no habría sido el mismo en sus concretas circunstancias sin su concurrencia. La simplicidad de esta descripción es precisamente su punto fuerte, se trata de una base sólida sobre la que con posterioridad hacer las valoraciones propias del derecho penal. Sin embargo, como veremos, esa misma solidez se ha de convertir en un auténtico lastre para aquellas opciones teóricas que concedían excesivo peso a la causalidad dentro de la estructura del delito. La teoría de la equivalencia de las condiciones es seguida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como criterio principal en la determinación de la existencia de relaciones de causalidad, véase entre otras muchas SCTC 17 de enero de 2001, 26/11/2008 o 27 de mayo de 2011. 12. La aplicación de la teoría de la equivalencia de las condiciones. La fórmula de la conditio sine qua non fijado el marco teórico, es preciso encontrar un método que nos permita operar en el mismo, no lo ofrece la fórmula de la conditio sine qua non, que permite aplicar al caso concreto los principios de la teoría de la equivalencia de las condiciones. 1.2.1 Contenido de la fórmula de la conditio sine qua non. Según la fórmula de la conditio sine qua non es causa todo fenómeno del que no cabe hacer abstracción mental sin que deje de producirse el resultado en sus concretas circunstancias.
El intérprete de suprimir mentalmente un determinado acontecimiento, si el resultado con sus concretas características deja de producirse, podemos considerarlo causa del mismo. 7.6. Juan Carlos R.L. empuja a Laura S.L. para evitar que la atropelle un autobús que se dirige sin control hacia ella. Con su acción Juan Carlos R.L. evita el atropello, pero Laura S.L. se golpea fuertemente en la cabeza con la pared. Es trasladada al hospital. Allí la atiende la médico de guardia, Elena L.L., que al aplicar un tratamiento equivocado agrava sus lesiones. Si abstraemos mental el comportamiento de Elena L.L., el resultado no se habría producido. Podemos pues decir que la conducta de Elena L.L. es causa de las lesiones. Pese a lo que pudiera derivarse de una traducción literal del aforismo latino con el que se la conoce, esta fórmula no supone verificar la preponderancia de una supuesta causa principal por encima de otras condiciones. Causa y condición son términos sinónimos en el marco de la teoría de la equivalencia y tal consideración no cambia en el ámbito de la fórmula de la conditio sine qua non. Al aplicar la fórmula y abstraer mentalmente cualquiera de los múltiples acontecimientos causantes de un resultado, este dejará de producirse tal y como se produjo. 163. Just, en el ejemplo anterior, si abstraemos la conducta de Juan Carlos R. y el resultado de lesiones también desaparece. Estamos ante otra causa del mismo, equivalente desde el punto de vista causal a la conducta de Elena L.L. Seution distinta será la de su valoración jurídico-penal, pero no pertenece a este ámbito del análisis. 1.2.2 Método de aplicación de la fórmula de la conditio sine qua non. Preciso para tener operar correctamente con la fórmula de la conditio sine qua non es. Produjeron, con en cuenta la conducta y el resultado concretos, tal y como se nos llevaría a todas sus circunstancias, cualquier variación en las conclusiones erróneas. En el marco principal de limitación para aplicar la fórmula de la conditio se produce la existencia de las nexo relaciones físico-naturales, ámbito en el que para verificar el caso causal hemos de conocer la ley causal general que rige los que concreto no sea. Ello ha planteado importantes problemas en supuestos en de un determinado. Podido demostrar qué proceso se encuentra tras la probabilidad resultado. Gran. E7. La trascendencia práctica de este hecho se ha revelado en casos del contergan. Impacto mediático. O como el de la colza o síndrome tóxico en España o los en común, del Leer Spray en Alemania. En todos ellos hay un elemento producto con desconocía el mecanismo último que conectaba un determinado una serie de resultados de graves lesiones y muertes. Cial. Como respuesta a estas dificultades y siguiendo una línea jurisprudente. Puesto. Condicionada. 1. Por la gravedad de los casos objeto de estudio, sea pro. Suprem 0 o. Relativización del requisito de la ley causal general. Así el tribunal autores como GOMZ Benítez se contentan con una versión atenuada, meramente probabilística o estadística de los nexos causales. Sin embargo, este paso supone introducir un elemento valorativo y un cierto grado de inseguridad en un ámbito en el debe premiar la solidez de las conclusiones y que hemos caracterizado como ontológico. Más correcto es por ello aceptar el planteamiento de autores que, como Rax, consideran que para establecer el nexo causal basta comprobar que un determinado producto ha provocado el resultado, sin que sea preciso minar con exactitud el proceso subyacente, esto es, cuál de sus componentes o combinación de los mismos ha sido el conereto causante. 78. Sin embargo, en el caso de la colza, en el que pese a los numerosos estudios que se realizaron no fue posible establecer experimentalmente que indesta de aceite de colza desnaturalizado fuera la causa del conocido como síndrome tóxico, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional. Según la sentencia del Supremo, los también múltiples estudios efectuados desde otras perspectivas científicas no han confirmado hasta ahora rotundamente la conclusión epidemiológica. Es decir, adoptó expresamente la concepción de que no es preciso el conocimiento de la ley causal general que se encuentra tras el concreto resultado, basta con un estudio epidemiológico, estadístico, que avale la existencia del concreto nexo causal BACCTC 23/04/1992. Distinta es la situación en los supuestos de causalidad en el ámbito sociocultural, en los que no resultará excepcional que parezca imposible determinar una ley causal general. Frecuentemente tendremos que desentrañar las específicas correlaciones causales que rigen en cada concreto caso basándonos en lo que podemos denominar patrones causales generales, que no cuentan con la misma precisión. Ello viene dado por la propia estructura y del sustrato que sirve de base a tales procesos, imbuido de concepciones socioculturales y de su reflejo en la esfera individual, esfera que en muchos casos resultará definitiva. 7.9. La determinación de las consecuencias de unas manifestaciones potencialmente injuriosas deberá de realizarse teniendo presente el concreto narcocultural y social en que se han producido.
La comprobación de la producción de un engaño bastante como origen de un acto de disposición, ha de hundir siempre sus raíces en la percepción de la concreta persona que lleva a cabo tal acto. De hecho, se ha de tener en cuenta así, un nivel inferior del sujeto pasivo es aprovechado por el acusado conscientemente, pese a que para su tipificación se introduzca el filtro de una persona normalmente constituida intelectualmente según el ambiente social y cultural en el que se desenvuelve. Véase CCTS. De 29 de marzo de 1990 y de 27/05/2011. 1.2.3 Caso límite. La aplicación de la fórmula de la conditio sine qua non ha dado lugar a abundante literatura penal, que se ocupa de algunos supuestos por sus características especiales o los problemas interpretativos que plantean. Así se mencionan supuestos de causalidad acumulativa, esto es, en que concurren dos condiciones que por sí solas son suficientes para provocar el resultado. En este tipo de casos, haciendo abstracción de ambas condiciones de modo alternativo, el resultado sigue produciéndose con lo que la fórmula falla. 7 y 10. Tanto Javier Acero como Michela M. vierten en la de Sabina S. una conida cantidad de veneno suficiente para provocar su muerte. Sabina se la ingiere y finalmente fallece. Belcel propone que en estos supuestos se haga abstracción de los dos fenómenos de modo simultáneo, en caso de que por separado el resultado no desaparezca, pero si lo haga de este segundo modo a. Brimos de concluir que ambos fenómenos son causa del resultado. Si hacemos abstracción de las conductas de Javier A. y Michela M. por separado, el fallecimiento de la víctima se sigue produciendo. Sin embargo, si abstraemos mentalmente ambos comportamientos de modo simultáneo, la víctima deja de serlo, por lo que tanto la acción de Javier Acero como la de Michela M. son causas de la muerte de Sabina S. B. También han sido objeto de especial interés los casos de interrupción del curso causal, esto es, supuestos en los que iniciado un determinado proceso causal, otro independiente irrumpe en el escenario, de tal manera que el resultado se produce pero como consecuencia directa del curso causal sobrevenido. 7.11 Vincenzo se vierte una cantidad mortal de veneno en la suculenta paella que ha preparado para Frank W. Tras ingerirla y cuando se dirige a su casa, Frank W. es atropellado por Andreas P., que circulaba en su bicicleta a gran velocidad. Como consecuencia del atropello, Frank W. fallece al instante. En estos supuestos se entiende que el curso causal sobrevenido interrumpe el anterior. La conclusión es evidente si tenemos en cuenta que, como ya hemos señalado, en el proceso de comprobación de la existencia de un nexo causal se ha de tener en cuenta tanto el resulta la conducta en sus concretas circunstancias. El curso causal iniciado por Vincenzo se queda interrumpido por nuevos acontecimientos. Cuando con posterioridad analicemos el comportamiento en la esfera de la tipicidad, podremos calificar su conducta únicamente como tentativa de asesinato. En el extremo contrario se han analizado supuestos en los que una circunstancia de la víctima o la intervención de un tercero precipitan la producción del resultado. Se trata pues de casos de anudamiento del curso causal. 7.12 Alicia S.V. participa en una libertad con arma blanca hiriendo superficialmente a Joaquín A. N. que fallece al sufrir una hemorragia por ser hemofílica. -166. De nuevo la aplicación de la fórmula de la casos. La conditio aporta la solución circunstancia sobrevenida lejos de interrumpir el en estos casos, la curso causal lo anuda. La conducta de Alicia S.V. es causa del resultado de muerte de Joaquín A.N., desea que de no haber sido esta hemofílica no hubiera fallecido. Pese a lo señalado, el Tribunal Supremo solía admitir en algunos casos la interrupción del curso causal por la concurrencia de una conducta dolosa o gravemente imprudente de la víctima o de un tercero. Véase por ejemplo STs de 15/12/1978. Por último podemos destacar determinados supuestos de acciones impeditivas caracterizados porque un sujeto impide a otro evitar un determinado resultado. En estos casos algunos autores cuestionan la existencia de una auténtica relación de causalidad. 7.13 Lidia B.L. retiene con fuerza a Gonzalo L.L. que intenta emplear un cañón granífugo para evitar una inminente tormenta de pedrisco. Finalmente la tormenta se produce y arrasa la cosecha. En estos casos, la conducta supone el mantenimiento activo de las circunstancias que hacen posible la producción del resultado por lo que es causa del mismo. Su eliminación mental trae consigo automáticamente la introducción de un curso causal que habría evitado el resultado y que se está impidiendo activamente. Esta situación es distinta a la que se encuentra tras las denominadas condiciones negativas del resultado. Formulación negativa de la necesidad de que se mantengan determinadas circunstancias para la producción de un resultado. En estos supuestos el sujeto simplemente no hace nada por evitarlo, de tal modo que no se puede calificar su comportamiento omisivo como causal. Si en nuestro ejemplo eliminamos la conducta de Lidia L., Gonzalo L. disparará el cañón evitando los daños en la cosecha, la conducta de Lidia B. es pues causa del resultado. Sin embargo, si es Gonzalo L. quien voluntariamente decide no emplear el cañón granífugo, no podremos considerar que el comportamiento de este sea causa del fenómeno meteorológico. Obsérvese que en todos los supuestos citados los resultados del análisis se refieren única y exclusivamente a la existencia o no de una relación de causalidad, cual y sea su relevancia jurídica es una cuestión que se habrá de analizar con posterioridad. De nuevo se pone pues de manifiesto que no se
Tramos en un plano prejurídico, previo a la valoración que el de derecho. Agat los acontecimientos probados. 2. Los intentos, fallidos, por superar la teoría las condiciones, las teorías individualizadoras y las equivalencia de teorías causalidad adecuada de la. Volvamos sobre una de nuestras anteriores afirmaciones. El concepto de causalidad es un concepto ilimitado. Los acontecimientos se suceden en tiempo y en el espacio sin que sea posible establecer n diferencias valorativas desde la perspectiva causal. Esta idea, que se corresponde con la de los nexos causales que hemos hecho en los anteriores descripción apartados. Plantear ningún problema hacia el pensamiento de la causalidad sí concede su no ha de justa relevancia en la estructura del delito. Se trata de un primer paso, solo un primer paso, en el camino que nos ha de llevar peor. Exclusión de la responsabilidad penal. Establecimiento. Sin embargo, la desmesurada importancia que durante mucho tiempo se le concedió al pensamiento causal en el proceso de atribución de responsabilidades de unido al mantenimiento de una concepción exclusivamente objetiva lo injusto, común en los planteamientos causalistas, que llevaba consigo la consideración de los tipos como mera causación de resultados, planteaba, como vimos en la lección 6, serios problemas para acotar el campo de la responsabilidad y darle un significado sistemático coherente a los distintos elementos del delito. Veas ejemplo 6.4. Para solucionar estos y otros desajustes, algunos autores intentaron buscar la solución en la acotación del propio concepto de causalidad, pretendiendo solucionar en sede causal problemas que en realidad afectaban a la aprehensión de otros elementos del delito. De este modo se formularon teorías específicamente jurídicas de la causalidad. Se abandonaba el campo de las teorías causales para adentrarse en de las teorías de la responsabilidad, confundiendo los límites entre los distintos. No dio los frutos esperados, pero iluminó la salida hacia un tratamiento correcto de las viciada de raíz. Dos elementos del delito. Esta línea de investigación, vi distintas problemáticas afectadas. 2.1. Los primeros intentos por reducir el ámbito de la teoría de las dos equivalen. Las teorías individualizadoras. De las condiciones los debemos a las teorías individualizadoras. En línea con explicado en la introducción a este apartado, se centran en la superación de la falta de límites del concepto causal de acción. La idea que les sirve de base es sencilla. Se trata de distinguir en sede causal entre causa y condición. Solo las causas del resultado realizan el tipo y podrán dar lugar a responsabilidad penal. Así, según la teoría de la causa eficiente de cualquier condición es el factor del que depende la aparición del resultado, mientras que causa es aquel del que depende su cualidad. 7.14. Esta estructura se ilustra con el siguiente ejemplo. La apertura de la ventana es condición necesaria para la iluminación de la habitación. La causa de que se ilumine es el sol. Este tipo de formulaciones de la causalidad fueron pronto criticadas, en muchos casos por resultar impracticables y en general por depender en gran medida de las pretensiones del intérprete, lo que daba lugar a un inaceptable nivel de inseguridad. Además, sus resultados eran en gran medida irrelevantes para el derecho penal. 7.15. Para poner de manifiesto la debilidad del pretendidamente claro ejemplo de la ventana, Gimbernat planteó el siguiente caso: un loco peligroso persigue a una persona que acaba por refugiarse en casa de un tercero echando el cerrojo. Sin embargo, el propietario de la casa, que pretende también acabar con la vida del perseguido, abre la puerta al loco que finalmente entra y lo mata. De seguir las mismas pautas del anterior ejemplo deberíamos declarar impune la conducta del propietario, pues solo fue condición y no causa del resultado, lo que pone de manifiesto lo incorrecto del planteamiento. En cualquier caso, en no pocas ocasiones esta teoría ha sido seguida por el Tribunal Supremo de modo aislado junto con otros planteamientos. Vea CP y ejemplo las SCTC 05/1990,1990,16/09/2003 o 20/11/2007. 22. Las teorías de la causalidad adecuada. En un sentido similar al anterior pero con el objetivo de reconducir el ámbito de aplicación de los denominados delitos calificados por el resultado, se formulan las teorías de la causalidad adecuada. En un principio se trataba de el campo de aplicación de una categoría de delitos que resulta especialmente polémica por la posibilidad de que la producción fortuita de un resultado pueda suponer una agravación de la pena. De nuevo erróneamente, se intentaba dar respuesta a un problema de tipificación en sede de causalidad. La estructura de los delitos calificados por el resultado está constituida por una conducta, por sí sola delictiva, a la que se le añade un resultado posterior cuya producción supone la agravación de la pena original. El problema se planteaba el hecho de que dicho resultado puede ser doloso, imprudente o por fortuito y mente a la exclusión de la responsabilidad en los casos en que precisa, no se pueda. Si hallar al dolo o imprudencia del autor se refieren las teorías recondu, que ahora estudiamos.
Se trata de un problema que no se da en la actualidad, pues el Código Penal vigente en su art. 5 aleja cualquier posibilidad de exigir responsabilidad por un resultado producido fortuitamente, según el mismo. Art. 5. No hay pena sin dolo o imprudencia. 7 y 16. El art. 229,3 CP recoge un supuesto de delito calificado por el resultado en relación con el abandono de menores. Art. 229. 3. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual de menor de edad, o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección. Se formularon sucesivamente 3 teorías, todas ellas basadas en la idea de que para establecer una relación de causalidad es preciso que el resultado sea previsible ex ante, es decir, sea consecuencia del peligro inherente a la conducta. La comprobación de la causalidad supone por tanto que el intérprete se coloque en el lugar del sujeto en el momento del inicio de la conducta y determine si era o no previsible la producción del resultado. La diferencia entre unas y otras teorías de la causalidad adecuada se encuentra tanto en los elementos a tener en cuenta en el juicio de previsibilidad como en el grado de probabilidad que se exige a la producción del resultado. Probable. Desde que sea probable hasta que no aparezca como absolutamente impro. Partiendo del primero de los criterios, esto es, de los elementos a tener en cuenta en el juicio de previsibilidad, podemos distinguir los siguientes planteamientos. A. Teoría subjetiva de la causalidad adecuada, formulada por von Kries, considera que solo existe relación de causalidad entre una conducta y un resultado cuando éste era previsible ex ante teniendo en cuenta todo el conocimiento experimental de la humanidad, el denominado saber nomológico, y las circunstancias del caso concreto que conocía. O podía conocer el sujeto saber ontológico. Esta teoría, además de incluir en el concepto de causalidad valoración nesproplas de la tipicidad, llega a adelantar parte del contenido de la culpabilidad en cuanto que prejuzga la previsibilidad subjetiva al incluir en el análisis aquellas circunstancias que hubiera podido ser o no use el sujeto. Esta última crítica dio lugar a una reelaboración del modelo de von Kries de la que surgieron las siguientes variantes. B. 7. Teoría objetiva de la causalidad adecuada. Para evitar los problemas en el ámbito de la culpabilidad, se eliminaban del análisis los componentes subjetivos. Ello suponía una objetivación excesiva, el juicio de previsibilidad ex ante se alejaba en demasía del caso concreto. C. Teoría objetivo-subjetiva de la causalidad adecuada, formulada por von Pell y Traeger. En el análisis de la previsibilidad ex ante se combinan elementos objetivos y subjetivos. La conducta será causa objetiva del resultado cuando éste era objetivamente previsible. En el juicio de previsibilidad objetiva se tendrán en cuenta las circunstancias del caso concreto cognoscibles por una persona inteligente y las conocidas por el autor, saber ontológico, y la experiencia común de la época sobre los nexos causales, saber nomológico. El problema se encuentra de nuevo en que se adelantan juicios propios del análisis de la tipicidad. El rechazo de las teorías de la causalidad adecuada se centra pues en el error sistemático de integrar sus pretensiones en sede de causalidad. No se puede aceptar que la existencia de una relación de causalidad entre una conducta y un resultado dependa de si éste era o no previsible. La causalidad se perfila como un elemento previo a toda valoración sobre el que, una vez comprobada su existencia, llevar a cabo las valoraciones oportunas. Pese a haber desenfocado la situación, las teorías de la causalidad adecuada suponen un importante paso en la dirección correcta. La teoría objetivo-subjetiva plantea un criterio de interpretación de la causalidad jurídico penalmente relevante cuyo lugar sistemático hemos de situar en la tipicidad. Como veremos en la lección 9, se trata de una precursora directa de la teoría de la imputación objetiva, fundamental en la tipicidad de los delitos de resultado y que finalmente ha sido aceptada por nuestra legislación. Este tipo de planteamientos es seguido en numerosas ocasiones por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, si bien en la mayoría de los casos grado pleno y correctamente en el ámbito típico de la imputación objetiva. ¿Qué capitulación? La causalidad jurídico-penalmente que levante y la teoría de la imputación objetiva, remisión. Del análisis de las distintas teorías de la causalidad hemos pues de sacar una conclusión, y ni es incorrecta ni supone problema alguno para el DIR. Penal. La visión de la causalidad falta de límites que plantea la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y no es incorrecta ni plantea ningún problema porque los ámbitos de la causalidad y de la responsabilidad no se solapan. Existen supuestos de responsabilidad sin causalidad y, lo que nos interesa en este momento, existen supuestos en los que la causalidad no deriva en responsabilidad alguna, de hecho la mayor parte. Y es que una vez determinada la existencia de un nexo causal aún nos queda por dar un paso decisivo desde la perspectiva del derecho penal, establecer si dicha causalidad es jurídico-penalmente relevante. Únicamente lo será cuando esté comprendida en uno de los tipos de lo injusto. En esa dirección los pasos dados por las teorías de la causalidad no caen en saco roto, pese a lo equivocado de pretender poner límites al propio concepto de causalidad. Lo cierto es que aportan criterios para la determinación de su relevancia. Dichos criterios habrán de ser aplicados en el correcto lugar sistemático, la tipicidad, y son un anticipo de lo que sea venido a denominar teoría de la imputación objetiva, cuyo objeto es precisamente verificar la relevancia o irrelevancia penal de un concreto nexo causal. A su análisis en la lección 9 nos remitimos en este momento.
Conceptos clave. Físico. Concepto. Natural. De causalidad, naturaleza ontológica, causalidad en un marco, causalidad en un ámbito sociocultural, causalidad en la acción, causalidad. Mático. En la omisión, significado práctico, dogma causal, significado siste, teoría de la equivalencia de las condiciones, fórmula de la conditio sine qua non, ley causal general, patrón causal general, causalidad acumulativa, INT, irrupción del curso causal, anudamiento del curso causal, acciones impeditivas, condiciones negativas del resultado, teorías individualizadoras, teorías de la causalidad adecuada, previsibilidad ex ante, saber nomológico, saber ontológico, causalidad jurídico penalmente relevante, imputación objetiva. Ejercicios de autoevaluación. 1. Defina la causalidad. ¿Cuál es la naturaleza de los nexos causales? 2. ¿Qué tipos de comportamientos tienen eficacia causal y en qué ámbitos? 3. ¿Qué supuso la crisis del dogma causal? 4. ¿Cuál es la ubicación sistemática correcta de la causalidad en la estructura del delito? 5. ¿Es posible distinguir entre causa y condición desde una perspectiva causal? 6. ¿Cuál es el contenido de la fórmula de la conditio sine qua non? ¿Es posible distinguir entre causa y condición desde la perspectiva de la fórmula de la conditio sine qua non? ¿O qué tipo de eficiencias pretendían hacer frente a las teorías individualizadoras y de la causalidad adecuada? 9. ¿Qué tipo de conocimientos tiene en cuenta el juicio de previsibilidad ex ante? Las teorías subjetivas de la causalidad adecuada. Y en las objetivo-subjetivas. 10. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de causalidad jurídico penalmente relevante?